señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Bienvenido, doctor. Un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. Un placer para mí estar nueva vez con ustedes. Bueno, este año, qué bueno. Por lo menos este año, primera vez. Bueno, un año dinámico este. ¿Cómo comenzamos en materia de educación superior en el país? Bueno, en diciembre terminó el proceso de evaluación y acreditación de 49 instituciones de educación superior, que es lo que se conoce como evaluación quinquenal, que es un proceso de evaluación que se lleva a cabo a las instituciones de educación superior, donde evaluamos todo. Y ellos, una vez se evalúa la institución, tienen que someter un plan de mejora para fortalecer las debilidades que aparecen. En sentido general, ¿cuáles fueron las conclusiones? Muy bien. Muy bien. Se ha avanzado. Eso debemos reconocer, que la educación superior en la República Dominicana en los últimos 20 años ha tenido un proceso constante de fortalecimiento. De contenidos y de tecnología. ¿Qué tanto hemos avanzado en el uso de la tecnología? Bueno, se ha avanzado bastante. Sí, continúa. Sí, hemos avanzado bastante. Bueno, ustedes saben que la educación, en un momento de crisis, la que vivimos como consecuencia de la pandemia, debió pasar al 100% a la educación a distancia o virtual, como se conoce, que en ese momento, antes de llegar la pandemia, apenas las universidades tenían pocas sesiones de manera virtual. Por ejemplo, la más grande del país, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con más de 30.000 secciones, solo tenía 300 sesiones virtuales y tuvo que pasar al 100% a la virtualidad. Y como que les ha gustado el asunto, porque hay algunas que incluso han dejado una modalidad donde es muy alta la cantidad de clases virtuales que están teniendo. Bueno, se le ha permitido, porque una vez pasó el proceso y se normalizó, vamos a decirlo así, hubo una reunión con todos los rectores, el ministerio, y determinamos mantener al nivel de la virtualidad un 25% de las materias, siempre y cuando no fueran prácticas, laboratorios, que por obligación deben ser presencial. ¿Y qué controles y garantías se tienen respecto a esa virtualidad desde el ministerio? Bueno, fíjate, para aprobar... A nivel de calidad educativa. Sí, por supuesto. Para aprobar un programa, tiene que establecer la modalidad para aprobarse, sea de posgrado o de grado. Si es virtual, tiene que decirlo que será virtual, completamente virtual. Y entonces eso está sometido a una serie de requisitos, como por ejemplo, que el profesor de esa asignatura tenga un dominio de la enseñanza a través de la virtualidad, porque no todos podemos enseñar a través de la virtualidad. Entonces hay unos requisitos, unas exigencias que hay que cumplir, que las universidades y las instituciones de educación superior deben cumplir. Ministro, usted habló de programas para fortalecer debilidades que podríamos tener en el sistema de educación superior, pero me gustaría saber puntualmente, ¿cuál usted entiende que es el mayor o los mayores problemas que tenemos nosotros que debemos mejorar para seguir avanzando en esa área? Bueno, mira, eso no es lineal. La falla que pueden, vamos a llamarle mejor debilidades, eso lo determina la evaluación que se le hace cada 5 años a las instituciones, aunque quiero señalar que la evaluación es permanente, tú sabes, nosotros evaluamos permanentemente, estamos dándole seguimiento a las instituciones de educación superior, pero las evaluaciones puede que una universidad
tal tenga ciertas falencias, ciertas debilidades en un área en el que otra universidad es muy fuerte. Es decir, que eso no es general, sino que cada universidad tiene su propia particularidad. Pero a nivel de, por ejemplo, de investigación, ¿cómo anda ahí, el país? Evidentemente hay universidades que son más fuertes que otras. Por ejemplo, puedo señalarlo, creo que con esto no creo, ¿verdad?, un problema. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Pucamaima, INTEC. ¿Y en este momento la UAS es la comparable UNFO. con las universidades privadas a nivel de calidad educativa? Sí, tiene su, ¿Por qué? su fortaleza. En investigación puede tener sus es la que fortalezas. es la que gana mayor proyecto. Los proyectos de Pero en los investigación. rankings y evaluaciones internacionales, que el país sale en posiciones lejanas, pero sale, la UAS nunca es de las primeras. No, eso ahí tenemos que trabajar también los rankings, porque nosotros somos, como país, hemos sido muy, vamos a decir, como muy distantes. No nos hemos preparado para participar en los rankings. Y ya hemos celebrado acá varias reuniones importantes. En la Universidad del Caribe se realizó un encuentro muy importante con una de las principales instituciones que se dedican a esto, que tiene su sede en Londres. Y ahí, bueno, pues salieron muy bien posicionadas la Pucamaima, la UNFO, y la UAS también salió en ese ranking. Esa evaluación que usted dice que se cerró a final de año, ¿establece algún ranking que nos permita, digamos, establecer grupos internos de decir, Sí, bueno, evidentemente nosotros... Porque eso nos daría, digamos, el aspiracional, es decir, a dónde quiero, cuál debe ser el nivel que las universidades superiores. Hay evidentemente una puntuación. No sería correcto que yo establezca, ¿verdad? Pero se supone que se porque esa evaluación público. Esa evaluación, sí, pero nosotros no damos puntuación. Nosotros solo informamos a la opinión pública si esas universidades la superaron. ¿Por qué? Porque es un mecanismo no para usarlo como promoción y que otra universidad lo use como promoción, sino para superar esas debilidades. Por eso la institución tiene que presentarnos un programa, un plan que le llamamos de mejora. Tiene debilidad de aquí, allí o allá. Tiene que mejorarla en un plazo. Yo diría que es un desafío para las autoridades reguladoras, pero también para la propia institución que dice, bueno, yo estoy en la posición 3, quiero ir al 1, es decir, ¿qué tengo que hacer para llegar? Correctamente. Y el que quiere estudiar en esa universidad, estudie en Pero todo el mundo aquí conoce, entonces no es bueno que el ministerio lo haga, lo diga. Eso no lo podemos presumir. Nosotros lo usamos como un mecanismo para trabajar para la mejora de esas instituciones. O sea, nosotros la evaluamos en un proceso muy riguroso. ¿Cuántas instituciones superiores tenemos? 39. 54. 54. Sí. Y evaluamos 49, entre ellas la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ustedes comprenderán, es una institución muy grande, muy compleja. Ministro, cuando usted lo designaron como titular de este ministerio superior, usted encontró un programa importante de becas internacionales. Me gustaría saber cómo está ese programa a la fecha, si hay datos del año pasado, cuál es la proyección, el presupuesto que cuenta para esas becas importantes. Muy interesante la pregunta porque me permite informar por esta vía que llega a todo el país, que el 31 de este mes, 31 de mayo, se inicia la convocatoria de becas internacionales. Y el día 22 de febrero se inicia la convocatoria de las becas nacionales. Entonces, bueno que aproveche para informarle a los jóvenes interesados que para poder entrar al proceso tienen que participar de la convocatoria.
Si no participan en la convocatoria, nadie puede ser beneficiario de una beca, porque estamos controlados por valga la redundancia, la Contraloría General de la República, que cuando mandamos un contrato con una beca, la Contraloría determina si ese beneficiario participó en la convocatoria. Eso para darle mayor transparencia y que las becas respondan a las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, la beca estaba muy concentrada en Santo Domingo, en lo que se conoce el Gran Santo Domingo, en Santiago y otras provincias más grandes. Pero ya hemos llevado conjuntamente con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo un plan que nos ha permitido que las becas lleguen a todo el territorio nacional, que lleguen inclusive hasta la frontera. ¿Cuántas becas se entregó el año pasado? Nosotros estamos otorgando 2.000 becas internacionales y 8.000 nacionales. Esto con el mismo presupuesto. ¿Para qué áreas? Tienen que ser, bueno, hicimos un estudio que fue parte de lo que el decreto del presidente, cuando creó el Sistema Nacional de Becas, que busca transparentarlo, el proceso, como dije, se hizo un estudio que le llamamos el Informe Cero, que es un estudio en el que también participó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, nos asesoró en esa parte, para determinar cuáles son las carreras o las especialidades que son de alto interés para el país. Y ahí en el informe se establecen cuáles son esas carreras. Hay carreras y especialidades que no son de interés, que no participan en la convocatoria. Yo soy abogado de más de 40 años, creo que cumplí ya como abogado. Y no está porque no es prioritario para el país, al menos que no sea... Porque tenemos una sobrepoblación de abogados, incluyendo muchos con maestría de fuera que no consiguen ni siquiera Correcto. Entonces, ¿cuáles son las carreras? Las ingenierías, las STEM, las carreras STEM, las que se conocen como STEM, que son las ingenierías, las matemáticas, la física. Esas son las carreras que le damos mayor prioridad. ¿Y hay algún tipo de análisis que permita determinar las necesidades del mercado laboral frente a las áreas en las que se están otorgando las becas? Sí, precisamente el Informe Cero es fruto de ese análisis. Recoge eso. Porque, por ejemplo, desde hace muchos años aquí se está discutiendo la necesidad de técnicos bien formados en distintas áreas. Sin embargo, no parecemos haber hecho la transición de tener un profesional mal pagado y sin trabajo a un técnico bien formado, bien pagado y con trabajo. Bueno, mira, hay un estudio que hizo ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, que evidencia la falta de profesionales técnicos, o lo que le llamamos técnico superior, que es un título de 2 años. Que no es lo que hace Infotep. No, pero fíjate, ahora estamos hablando con Infotep y con un grupo de universidades del país para, en base a un acuerdo, llevar a esos técnicos que ellos le dan una formación. Esa base. Correcto. Tiene esa base llevarlo con un año más. En el salto. Porque ellos dan 600 horas o más de 600 horas, le da Infotep. Entonces a esos jóvenes que salen de Infotep, que salen con esa base, entonces no tenemos que darle 2 años, sino que le damos un año más y ya le damos el título universitario de 2 años. Cuando esas becas se otorgan, me imagino que hasta que se termina la carrera, pero en ese proceso, ¿se tiene seguimiento para medir el rendimiento del becado y que cumpla con los estándares? Sí, nosotros tenemos... ¿Tiene algún tipo de estándar que...? Nosotros tenemos una oficina que le da seguimiento al becario. No solo, ¿verdad?, le damos la beca, sino que le vamos dando seguimiento en el lugar donde él está. Y si está cumpliendo con su deber, y si le han dado de baja,
o si se desapareció, porque aparecen casos, Y a nivel, ¿verdad?, de esa y a nivel naturaleza. Entonces, cuando y a regresan, nivel de rendimiento de sus estudios. no, Porque tiene que mantener, por supuesto, tanto las nacionales como las internacionales, tienen que mantener un rango de... Un índice. un índice, si lo baja, pierde. No es que lo sacamos, inclusive se le hace un llamamiento, como una alerta, una advertencia, y si en el próximo reporte no lo ha superado, entonces ya no nos queda más remedio que sacarlo. Ministro. Igualmente a los que están en el exterior, hay que darle seguimiento, porque aparecen gente de todo tipo, ¿verdad? Puede que algunos se vayan a pasear y se olviden de sus obligaciones académicas. En el ámbito de la educación turismo superior, becado. Sí. en el ámbito de la educación superior, me gustaría saber, ministro, si tienen datos de la deserción en los momentos actuales y cuáles serían De los causas. becarios. Dígame. De los becarios, ¿tú te En refieres? sentido general. En sentido general. Sí, mira, cuando llegó la pandemia, bueno, en la pandemia, ¿verdad? Hubo una deserción, según nuestros estudios, que llegó casi a un 40% deserta. Hubo universidades, sin embargo, fíjense, que la deserción fue mínima. Por ejemplo, INTEC, UNAPEP, UMPU, Pucamaima, la deserción lo llegó al máximo a un 5%, pero hubo universidades que la deserción superó el 40%. Y en términos generales, la deserción llegó a un 38%. Y de ahí que el presidente Luis Abinader, cuando llega, le da un bono estudiantil a esos jóvenes que desertaron para tratar de atraerlo. Y dio como resultado que bajó a un 26% en nuestros estudios. De 38. De 38 bajó a un 36. Que sigue siendo alto. Porque básicamente las universidades, vamos a decir que tienen tarifas populares, vamos a llamarle así, que fue el mayor número de desertores. Entonces ahí ¿por qué? Porque eran jóvenes que trabajan, además de estudiar, perdieron los empleos y entonces eso lo obligó a retirarse. Y con el bono logramos que se reinsertaran al proceso. Bueno, pero ahora mismo la deserción puede andar entre un 12 y un 14%. 12 y 14. Cada año. Pero esa deserción hay que determinar que no es definitiva. O sea, son jóvenes que salen, pero vuelven y entran. ¿Tiene preocupación el ministerio con el tema de la calidad de los profesionales que están saliendo a la calle en el día de hoy? Porque a veces uno se queda con la impresión de que ha caído dramáticamente el nivel de muchas áreas profesionales en el país. Bueno, esa es una preocupación permanente. Y es uno de los temas, de los elementos que se evalúa al momento de evaluar la universidad. El cumplimiento que tienen que llevar a cabo, tanto a nivel de los profesores, la calidad de los profesores, la titulación de los profesores. Como sabemos, ya un profesor universitario tiene que tener mínimo una maestría. Hace 30 años probablemente las universidades nombraban egresados que con el título de licenciado. Hoy no, hoy tienen que tener un título de maestría. Y si es un título para enseñar maestría o formar maestro, magíster o formar doctores, que es uno de los programas que hemos desarrollado más ampliamente en el país, haciendo alianza de universidades nacionales con universidades extranjeras para formar vamos a decir, una masa crítica que a través de los doctorados lo podemos lograr y también ampliar la capacidad que tengan las universidades y los institutos de investigación para llevar a cabo proyectos de investigación. Ministro, ¿se tiene control de cierto flujo de estudiantes extranjeros en República Dominicana? Por ejemplo, en algún momento UNIBE fue sujeta a un flujo importante de odontólogos, de estudios de la odontología, Medicina. del periodismo.
En el caso de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña tenía su escuela de medicina muy bien referenciada a nivel internacional. La UCE en San Pedro de Macorís, recuerden que muchos estudiantes de Puerto Rico y de muchas áreas. ¿Ese flujo se ha mantenido o eso es algo que ha cambiado? Sí, ha disminuido. Pero porque ustedes saben que donde más venían era para estudiar medicina. Y eso, como el país perdió en un momento, vamos a decir, el reconocimiento, que ya nosotros lo hemos logrado, lo que se le llama el proceso de comparabilidad de las escuelas de medicina de la República Dominicana con las escuelas de medicina de los Estados Unidos. Ya tenemos hasta el año 2025 la aprobación, eso se consiguió en el 2022 y en el 2025 tenemos que volver de nuevo a presentarnos ante ese tribunal en los Estados Unidos para lograr la renovación y quizás nos van a dar un periodo más largo. Entonces eso va a permitir... ¿Eso significa que el graduado de medicina acá equivale a un médico? A un médico en Estados Unidos, en cualquier... Sin ningún proceso de... Sí. Que tenga bueno, evidentemente que todo profesional en Estados Unidos se somete, aún saliendo de una universidad de mayor prestigio, entra a un proceso, todos tienen que ir a ese proceso. Pero de todas maneras ya ese título es reconocido. Y se entiende que esa universidad, aquí tenemos 11 escuelas de medicinas y esas escuelas permanentemente están trabajando con el ministerio y sobre todo con el viceministerio de evaluación que lo dirige el maestro Juan Francisco Viloria, permanentemente mejorando. Porque ahí hay que cumplir con todo, hasta los reglamentos y los derechos de los alumnos que tienen que estar en esos reglamentos son exigencias que establecen las autoridades de educación médica en los Estados Unidos. Ministro. Entonces eso va a permitir, me perdona, que nos va a ayudar bastante a que estudiantes extranjeros vengan a estudiar medicina a las universidades que enseñan medicina, pero evidentemente que tenemos un número muy importante de estudiantes extranjeros, de todo el mundo, aquí hay estudiantes, de todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el país que más tiene? Ustedes se imaginarán que es Haití. Así es. Ministro, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos al ministro Franklin García Fermín, ministro de Economía Superior, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.